Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, son 6:02. Hoy es jueves 14 de marzo. Hoy a nivel mundial, por lo menos en el mundo occidental, se celebra el Día de las Matemáticas, pero también en el Oriente están celebrando el Día del Chocolate Blanco. ¿Qué ocurrió en el mundo hoy? Hoy, un día como hoy, 14 de marzo, cuando el tiempo corría y era 1492, escuche bien, la reina Isabela, es decir, en España, en la actual España, en ese tiempo no existía España, dio orden de salida a los judíos. Judíos o se convierten al cristianismo, o mueren, o se van. Algunos se quedaron, eso se llama el barrio de los judaizantes, todavía recuerdo allí por Toledo, en España. Otro suceso que ocurrió un 14 de marzo, cuando el tiempo corría y era 1945, fue el inicio de la implementación del Plan Marshall. Estados Unidos, juntamente con los vencedores, especialmente de lo que se llama Occidente Colectivo, establecieron que el mundo del tercer mundo que llamaron, pero también el mundo, digamos, afectado por la guerra, se levantaría a través de la solidaridad y a través de un plan de intervención económico-militar, sobre todo decían económico-político, para llevarlo hacia el desarrollo. Y pasaron ya muchos años desde aquel inicio del Plan Marshall, vinieron las organizaciones no gubernamentales, vinieron las intervenciones militares, políticas, etcétera, más que políticas militares, y el mundo está en la situación en la que está. Y en ese contexto entonces vamos a conversar con Víctor Fernández. Él está en lo que se llama el país de Honduras, en Centroamérica, y nosotros estamos generando este contenido también desde Guatemala, Centroamérica, y hablaremos el tema de el narcotráfico, los Estados Unidos en Honduras. Porque recuerden, amigas y amigos, hace unos días atrás, y todavía está en proceso porque todavía no hay sentencia, nada menos que el expresidente, el tan querido y apoyado por los Estados Unidos por 8 años, incluso muy a pesar de la constitución política de Honduras, ha sido apresado y llevado a los Estados Unidos, encadenado y enjuiciado, y a mediados, bueno, dicen que en junio van a dictar la sentencia, y la tendencia es que va a ir a cadena perpetua. Y ahí vienen muchas preguntas. ¿Por qué? Y es por el narcotráfico. ¿Y por qué Estados Unidos permitió que este señor dirigió la organización para envío de droga a los Estados Unidos? Si Estados Unidos en Honduras, ese país tan pequeñito que podría ser del tamaño de un municipio del país de Perú, por ejemplo, Honduras, pequeñísimo, tiene tres bases militares, y eso seguramente Víctor también lo va a referir. Tres bases militares, mucha intervención político-militar, de interdicción incluso contra el narcotráfico, pero apoyaron a este gobierno y no se dieron cuenta. Y ahora, ¿qué es lo que busca? ¿Qué mensaje nos quiere dejar Estados Unidos? De eso hablaremos hoy. Víctor, por favor, buenos días, 6:05. Saluda a la audiencia, ya te estamos viendo. Adelante, Víctor. Buenos días, compañero. Buenos días al auditorio de Radio Victoria y a todos los espacios que se conectan. Pues muchas gracias por abordar el tema. Creemos que es importante ver este enfoque geopolítico, no solo estrictamente de las operaciones del narcotráfico, su necesidad de combatirlas, pero decir qué papel juegan los actores poderosos de la región, particularmente Estados Unidos, cómo nos impacta en la región centroamericana y latinoamericana. Pues yo creo que eso es un tema relevante, y yo quisiera plantear de entrada dos asuntos en los que, como lo estaba diciendo, Honduras es un país pequeñito, usado de experimento para varias cosas. Por los Estados Unidos. Hay que recordar que aquí el 2009 en Honduras se dio el primer golpe de Estado de este siglo, por impulso, por supuesto, de las fuerzas externas como la fuerza del gobierno y la Embajada de los Estados Unidos. Y luego hoy creo que tenemos el primer presidente latinoamericano extraditado a Estados Unidos y declarado culpable por narcotráfico. También me parece importante para el contexto, cuando se produjo el golpe de Estado, este presidente que se llama Juan Orlando Hernández, en las siguientes elecciones asumió la presidencia del Congreso Nacional de la República
y luego postuló para ser presidente del Ejecutivo, ganó, se religió inconstitucionalmente y en todo este periodo post-golpe de Estado, que es un periodo en el que se consolida el modelo de narcotráfico en el país, pues tuvo el aval, tuvo el sostén del gobierno de los Estados Unidos. Eh, el caso según el juicio en Nueva York contra Juan Orlando, que le imputaban 3 cargos por hechos que vinieron desarrollándose desde el año 2004 hasta el 2022. Esa es la imputación. Y en todo este periodo en el que él fue presidente del Congreso Nacional y presidente de la República, a pesar que había una investigación que lo presentaba como un líder de estas estructuras criminales de narcotráfico, aquí en Honduras hubieron recurrentes convenios entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Juan Orlando. Hubieron visitas de las principales oficinas de combate al narcotráfico, del Departamento de Estado y muchas otras, el proceso de formación de policías y militares que finalmente aparecen vinculados con Juan Orlando, pues tenían y tuvieron un aval del gobierno de los Estados Unidos y de la Embajada de los Estados Unidos. Yo creo que eso es importante, la contradicción. Nosotros como Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia decíamos en uno de nuestros planteamientos que esta es la justicia mezquina de los Estados Unidos que está inserta en otras lógicas. Es decir, esta idea de tener en nuestros países como gobernante a cualquier sujeto, cualquier persona, cualquier líder de nuestros países, toda vez que sean fieles al cumplimiento de los mandatos de ellos, aunque quienes estén en los cargos, como en la presidencia de la República o del Congreso Nacional, sean gente vinculadas a crímenes como el narcotráfico. Y finalmente, nos parece también destacable, lo hemos planteado, y es que el gobierno de los Estados Unidos se quiere presentar ante la región como una especie de salvaguarda moral, salvaguarda de los intereses de la región, pero en realidad aquí lo que nos dejó en estos 20 años de investigación que tuvieron sobre Juan Orlando es una institucionalidad hundida, digamos, en el fiasco, corrompida por el narcotráfico en todas sus estructuras, no solo a nivel de la presidencia de la República, es que la estructura policial, la estructura militar, el sistema financiero, la economía del país terminó funcionando en una lógica de crimen organizado, de narcotráfico. Insistimos, en todo este periodo hubieron procesos de resistencia muy profundas aquí en el país contra el golpe de Estado, contra el saqueo de las instituciones, contra el asesinato de liderazgos como el de la compañera Berta Cáceres, que está inserto en toda esta espiral de violencia, por la defensa de la educación y la salud pública, eh, y contra todo lo que estaba pasando, contra la entrega del territorio. Entonces, teníamos una estructura criminal que estaba sometiendo al país, entregando al país y tenía el aval del imperio de los Estados Unidos. Ese es el escenario exacto. Por eso decimos que esa justicia que hoy manda la Corte de Nueva York, en realidad para nosotros es una justicia muy pírrica, un costo muy grande para nosotros como personas, como ciudadanía en este país. Eh, como, como región, pues también, porque está en medio de todo esto el control, el geopolítico que sigue teniendo Estados Unidos. Gracias, Víctor Fernández, conversando con Radio Victoria, la voz de los pueblos, cuando son 6:11 minutos. Los que, bueno, no les hemos referido, pero MACD, el Movimiento Amplio por la Democracia y Justicia, si no sé si lo digo bien el nombre, también Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Amplio por la Dignidad, gracias por la corrección, también tiene su radio. Usted puede ingresar en internet, se llama Radio Dignidad, está en Honduras, pueden seguirlo también allí. Em, Estamos conversando sobre el tema de la raíz del enjuiciamiento y encarcelamiento del delfín, es decir, del protegido de los Estados Unidos. ¿Por qué lo tuvo allí y luego se lo llevó? ¿Qué lección quiere dejarnos? Lo mínimo que podemos decir con todo lo que está diciendo Víctor es, en alguna medida, si acaso, ¿no? Siendo bastante permisivos, diríamos que es una suerte de laboratorio que está haciendo el gobierno norteamericano, laboratorio político-militar, en su supuesta lucha contra el narcotráfico y presentarse al mundo
al continente y al mundo como el verdadero guardián contra las drogas en el continente y de manera efectiva. Por parecer, ese es el mensaje que está queriendo dar, aunque con todo lo que está diciendo Víctor, obviamente todo eso se queda corto. Y lo otro es arreglo de cuentas. Es una línea de narcotráfico que no obedece a los intereses de los Estados Unidos y entonces hay que perseguirlo, encarcelarlo por desobediente y para que ese comercio, esa industria continúe bajo la hegemonía, que también eso es cierto, porque todo lo que dijo Víctor y mucho más ocurrió y seguramente seguiría ocurriendo en Honduras. Víctor, la otra cuestión que nos planteamos es, y agradecemos a nuestros amigos que nos están siguiendo en TikTok también, y a los que nos verán también por YouTube, ¿cuál es la reacción de la población? Porque Juan Orlando Hernández, el Partido Nacionalista y toda la generación de Hernández que tienen ahora 50, cuando él empezó cuando tenía 40, había una suerte así de consolidación. Parecía que nunca más el Partido Nacional dejaría el país, dejaría el poder, por un lado, y por otro lado, este grupo, digamos, de jóvenes, profesionales, abogados, etcétera, como es Juan Orlando, dirigirían los destinos del país. Había una esperanza, una ilusión, muy a pesar de lo que acabas de mencionar. ¿Qué dicen ahora ellos? ¿Qué dicen los medios? ¿Qué dice la familia que tanto apeló a Dios y a la justicia divina? ¿Cómo se siente? ¿Qué dice? ¿Cuál es la atmósfera en el país? Bien, aprovecho para saludar a los compañeros y compañeras de Radio Dignidad que efectivamente están conectados a este programa. Bueno, mira, el ambiente aquí, uno lo puede explicar desde lo que pasó en las elecciones, en las últimas elecciones de noviembre del 2021. El Partido Nacional, que es el partido del expresidente Juan Orlando Hernández, pues tuvo una derrota contundente del pueblo. Es decir, vinieron en un proceso de deslegitimación de su gestión. Es decir, esto de los vínculos con el narcotráfico del expresidente le preceden un par de decenas de extradiciones de otros funcionarios, de su propio hermano. Le precede el asesinato de su hermana Hilda Hernández, que era su brazo derecho. Fue presentado ese evento como un accidente de un helicóptero, pero efectivamente hoy ha sido ratificado que se trató de un atentado entre las bandas criminales. Es decir, con esto lo que te quiero decir es que ya la población hondureña hizo una especie de articulación para derrotar a esta estructura. Y eso se mantiene hoy en día, frente al discurso que ha venido teniendo la estructura de este partido, que anunciaba en los tiempos de Juan Orlando que iban a gobernar el país por los próximos 50 años. Y efectivamente creo que se estaban preparando para eso. Creo que los cálculos pues no le resultaron a partir de la reacción de la gente, de la capacidad que hubo de articular una alianza ciudadana, la capacidad que hubo de resistencia histórica en todos los territorios de Honduras, que cada vez que hubo un evento que conmocionó el país estuvo en la calle. Tuvo un costo altísimo de muertes violentas. Fuimos el país más violento del mundo contra defensores del territorio, del ambiente, a partir del 2014. Y eso fue generando en el imaginario social el perfil de lo que realmente es Juan Orlando, es decir, un verdugo para el pueblo y un instrumento de los grupos económicos a quienes les entregó el país. Y como estabas diciendo, y lo hizo experimento de varias cosas. Además de haber convertido, por ejemplo, el país, nosotros éramos un país de tránsito de las drogas del sur hacia el norte. Pero el país se convirtió en un país además productor, consumidor, que lo están mostrando los datos de los últimos tiempos. Y combinó un modelo de gestión económica entre lo lícito y lo ilícito, entre el narcotráfico y otras industrias, y le dio forma legítima o de legalidad a otras maneras de ejercer la economía. Por ejemplo, seguramente estás enterado que aquí se aprobaron en dos ocasiones una especie de enclave que crea las zonas especiales de empleo y desarrollo que le entrega a cualquier capital internacional parte del territorio para que lo gobiernen, para que haga soberanía. Y desde ahí, digamos que se vino configurando
cierro esto, una especie de deslegitimación total a partir de lo que cree la gran mayoría de la población hondureña. Por supuesto, el Partido Nacional es un partido histórico, cumplió 122 años ahorita en el mes de octubre, tiene una tradición muy arraigada en el país y tiene un nivel de clientelismo político a nivel de la gente empobrecida de este país que todavía tiene un respaldo importante. En el Congreso Nacional tienen un número de diputados que hacen el equilibrio de la toma de decisiones todavía. Y ahora recientemente acaba de realizar un pacto en el Congreso Nacional con el actual gobierno que les ha permitido avanzar en cierta gobernabilidad que estaba trabada hasta antes de que se produjera el juicio en Nueva York. En conclusión, sobre tu pregunta, pues el Partido Nacional es un partido muy golpeado ahora, pero no es un partido muerto, porque el Partido Nacional encarna una lógica de gestión de lo público, de gestión de la política, que está presente en todos los partidos políticos de Honduras. Así que digamos que nos hace falta como pueblo avanzar en otras dinámicas que hagan que esta manera de gestionar lo público, de gestionar la política que encarna el Partido Nacional pueda ser derrotado definitivamente. Y eso es un proceso definitivamente que no tiene un efecto matemático inmediato por este juicio de culpabilidad. De hecho, te cierro diciendo esto. Ayer la esposa de Juan Orlando Hernández anunció su postulación a la presidencia de la República por el Partido Nacional. Es decir, pues no, tenemos tarea muy grande todavía. Todavía tenemos que tener el ente bien puesto sobre cómo la comunidad internacional, el gobierno de los Estados Unidos recibe estas cosas, porque eso sigue teniendo mucho peso en una sociedad como la nuestra y seguramente en la región. Eh, Muchas gracias, Víctor. Son 6:19, así es que nos plantea con todos estos elementos que Honduras sigue siendo un campo de estudio, de observación, ojalá con otros lentes, como decía él, de lo que ocurre y ocurrirá en este país. Finalmente, para ir cerrando esta transmisión, Víctor, Honduras en los últimos tiempos ha habido bolsones territoriales completamente bajo el control del narcotráfico. Eso no me lo han contado, ojo, yo lo he visto. Municipios como el Paraíso, municipios como el de Copán, el de Ruinas, siguiente antes de llegar a Copán Ruinas, no sé cómo se llama este La municipio. entrada, Copán. Ya. Todos esos municipios, no solamente las edificaciones municipales, en el caso de Paraíso me consta, tenían helipuertos, sino que había guardia privada que no te permitía ingresar a esos lugares. Eran narcomunicipios. ¿Qué pasa con la narcopolítica, con este mensaje que Estados Unidos lanza a Honduras? ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo se reconfigura eso, Víctor? Fíjate que lo que ha estado pasando en los últimos meses, digamos, lo que pasa siempre con las estructuras del crimen organizado, del narcotráfico, lo previsible es que la ausencia de un líder de la talla de Juan Orlando no implica pues el fin de esa estructura criminal. Lo que se está viendo es cómo la estructura está mutando y está dejando en evidencia las formas en que están operando. Ahora mismo, por ejemplo, los departamentos, Juan Orlando era de esta zona del occidente de Honduras, fronterizo con, con Guatemala, pero el narcotráfico se afianzó en varios otros territorios del país. El departamento de Colón, por ejemplo, que es en el Atlántico hondureño, el departamento de Olancho, de Atlántida, es un corredor en el que los actores de la política y del narcotráfico tienen una especie de paraíso para seguir operando. De hecho, hasta ahora, la estructura militar y la estructura policial que estaba encargada de combatir el narcotráfico sigue intacta en el país. Por tanto, los actores de la política que están vinculados al narcotráfico, pues tienen un espacio favorable para seguir operando y siguen operando. Corremos el riesgo, compañero, que
el juicio de culpabilidad por 3 cargos contra Juan Orlando, si no se asume un compromiso a fondo, si no se asume con perspectiva popular, con perspectiva de pueblo víctima de este tipo de situaciones, la élite de este país, la élite económica, la élite política, puede redundar en una especie de mutación de esta estructura criminal que, como lo decías, por no convenirle, por no ser de conveniencia de los Estados Unidos, hoy lo sacrificaron, pero seguirá esta lógica porque el narcotráfico nutre las economías y nutre las economías no solo las nuestras, las economías del mundo, las economías de Estados Unidos, donde finalmente la droga se comercializa en un nivel de normalidad muy grande, que finalmente nos impacta a nosotros. Entonces, te quiero decir sobre el funcionamiento de la narcopolítica, es que el asunto hasta ahora sigue intacto. Hasta ahora no hay un nivel de reflexión de la élite política del país, de la dirigencia política, que marque un quiebre de eso. Hay un montón de discursos, hay una especie de conmoción que ojalá iniciemos un proceso de que esta conmoción provoque una transformación del país. Y ojalá tengamos un enfoque regional de esto, compañero, porque por eso me parece importante que podamos tener este espacio, este foro, para que nos podamos ver como Latinoamérica en esto que nos convierte el narcotráfico que se impulsa desde el norte, en una especie de laboratorio para finalmente presentarse como una especie de salvadores morales del mundo y dejarnos a nosotros en este nivel de descalabro institucional y que tenemos como sociedad. La esperanza, la reconstrucción, la posibilidad de superar la narcopolítica y toda la gestión corrupta, el lavado de activos que está presente en todas estas cosas, debemos entenderlo como una responsabilidad de nosotros como pueblo, de los movimientos sociales, de los sectores organizados, que no aparecemos mencionados en esos juicios de Nueva York, como sí aparecen mencionados la élite política de este país, de distintos colores, de distintas tradiciones, de distintas estructuras económicas del país. Muchas gracias, Víctor Fernández, desde Honduras, desde MACTI. Conversando sobre Honduras entre el narcotráfico y Estados Unidos. Y claro, gracias por ese llamado a la acción. Este asunto, amigas y amigos, no es cuestión de Honduras, no es cuestión de un país, es cuestión continental. Y ahí existen ya esfuerzos a raíz justamente de la violencia generada en Ecuador. Un trabajo a nivel de estados, por lo menos de manera regional. Pero el asunto no es de los estados tampoco únicamente. Como muy bien lo dice Víctor, tenemos que involucrar las organizaciones sociales, los pueblos, los sectores populares, porque si no lo afrontamos continentalmente este asunto, nos va a terminar licuando en ese proceso del poder de la muerte. Muchas gracias, Víctor, por tu tiempo. Gracias, amigas y amigos, por vuestra atención. Gracias. Nos veremos próximamente. Mañana quizás nos volvamos a ver y si no, a la siguiente semana. Chao, chao.